me chuzé el ojo con un compás. ¿Por qué? Porque yo pensaba que era como unas gafas o algo que me hacían ver más gente en mí, porque el Señor salió tan rápido de su cuerpo que Él se quedó repitiendo la historia. ¿Existen patrones de muerte? Hay cosas que son patrones, que son hereditarios, los suicidios, las adicciones, los accidentes trágicos. Pero igual el dolor es inevitable, o sea, me duele, yo lloro. ¿En qué momento, cuántos días, cuánto tiempo es el que yo digo, pues madre, ya me estoy quedando en esto, necesito ayuda? El dolor es inevitable, ¿cierto? El sufrimiento es opcional. ¿Cómo explicarle la muerte a un niño? ¿Qué es lo que veo yo o qué me han mostrado acerca de cómo es el cielo? Veo estructuras. A veces cuando, por ejemplo, canalizo la presencia de un maestro, un profesor, pues es increíble cómo me muestran como si estuviesen dictando clase en el cielo. Un proceso tan fuerte como es sentir que no tengo derecho a volver a sonreír porque ese ser querido se fue. Se dicen que es de experiencia cercana a la muerte, es decir, cuando ves el túnel no te vas a morir. Dicen por ahí que una pena compartida es media pena. El duelo, y como digo, es una de las etapas más bellas para transformar tu vida. Esperanza Cruz es tanatóloga y medium, creadora del grupo de duelo Café con Hope. Lleva varios años conversando con los seres queridos de tantas personas que han partido al cielo, sirviendo como medio para sanar. El dolor ante una pérdida es inevitable. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Podemos comunicarnos con seres del más allá? Le damos la bienvenida a Esperanza Cruz. Esperanza, Hola. Tanatóloga, medium, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, Esperanza Cruz Ramos, eso es algo que siempre me gusta, desde el humor podía decir. Los dos apellidos. Tengo el nombre de Semana Santa, dicen por ahí. Esperanza Cruz Ramos, sí, Sí, ¿no? Y bueno, me dedico a apoyar a los dolientes en un tránsito o en la etapa más transformadora de un ser humano, que es el duelo. Y el duelo duele, y el duelo llega cuando pierdes un ser amado o algo sumamente importante en tu vida. De ahí las famosas tusas, ¿no? Claro. Divorcios, cuando pierdes un trabajo, el trabajo de tu vida, y una cosa es que tú salgas del trabajo por decisión propia y otra cosa es que te echen. Total. No todas las pérdidas generan un duelo, pero las que sí lo generan, pues qué lindo cuando hay un acompañamiento de un tanatólogo. Entonces, Esperanza, vamos a contarle a todos los que están en este podcast, primero, ¿qué es un tanatólogo? Yendo a la epistemología de la palabra, tanato es muerte y logo estudio, pero es como el estudio de la muerte, pero no solo es la muerte, también es el duelo. Sí, realmente es el logos es tratado, no quiere decir como tratado con la muerte, yo creo que es más el tratado con la vida, ¿sí? Un tanatólogo o la tanatología como tal es una disciplina que estudia todo lo que tiene que ver con las pérdidas, con la muerte, el acompañamiento a morir amorosamente o dignamente, porque pues a veces no somos conscientes de que una persona en el final de la vida también requiere un acompañamiento, ¿no? Y la familia, porque a veces no dejamos ir, pensamos que es mejor tenerlos ahí pegaditos a una máquina que darles ese permiso de decir, te libero y gracias, honro tu vida. ¿Y cómo honramos la vida? Ahí está el tanatólogo, ayudándote a seguir con tu vida, a hacer una transformación de cómo puedo yo honrar a un papá que se fue al cielo. ¿Cómo es tu conexión directa con el cielo? Pues mira, eso es algo que hoy en día digo, es como a mí me dieron esto como el color de mis ojos, ¿no? No es algo que yo pueda decir, me los cambio, si me pongo lentes me los cambio, pero es natural, desde que tengo uso de razón, veo espíritus, escucho mensajes, puedo percibir esas siluetas, esas figuras, sentir la presencia, y bueno, es como tipo 5 o 6 años que sí en algún momento llegué a hacerme daño, me chuzé el ojo con un compás. ¿Por qué? Porque yo pensaba que
era como unas gafas o algo que me hacían ver más gente en mi casa. O sea, no querías seguir viendo lo que estabas Entonces viendo. mi mamá no me creía que ahí estaba la señora, que no, entonces que el amiguito imaginario, pero que no. Entonces yo decía, pero sí, como que llegué y hice esto y pues bueno, ¿no? Mucho acompañamiento, claro, de psiquiatras, porque yo no puedo decir, es que, claro, era fácil para mi mamá, mi familia. Esperanza, pero entonces en primera instancia decían que la niña está enferma, tiene un problema mental, esquizofrenia, está loca. ¿O cómo fue esos primeros inicios en este proceso? ¿Cómo fue vivir ese proceso en tu vida? Cuando, digamos que de niña, de pequeñita, 5 o 6 años, digamos que yo lo llevaba porque no había puntos de vista. Es decir, yo no sentía un juicio de que, mire la niña loca. Yo decía cosas, pero pues como que mi mamá me prestaba atención o no, pero pues no era como sufrido. Cuando ya uno empieza a tener esos puntos de vista de que qué opinan de mí, ahí ya la empecé a sufrir, ¿no? Porque digamos que los mensajes eran mucho más claros. Llegaban las amigas de mi mamá a tomar café a la casa y pues llegaban con sus muertos. Y todos sus espíritus. Ok, ¿las personas todas o algunas cargan espíritus? ¿Cómo funcionan estas cosas? O sea, yo te veo a ti y puedo cargar un espíritu. Yo, hay Moni, o sea, todos cargamos no, espíritus. O no, todos se manifiestan, no se manifiestan. ¿Cómo es eso? Bueno, no es como el hecho de cargar, ¿no? Desde el mundo espiritual te acompañan y siempre tienes un guía, se llama un guía, que es un espíritu que pudo haber sido un familiar que ni siquiera conocieron. Es algo muy bonito. Cuando se quieren dejar ver, pues sí, puedo percibir esa energía al lado, ¿no? Cuando hay un bebé, por ejemplo, que no nació, cuando hay un aborto, también se presentan, ¿no? No me gusta ser como la intrusiva, pues, de que llegara a una tienda, ay, mire, usted tiene un espíritu, que yo los puedo ver, no quiere decir que sea como algo así como que todo el tiempo le esté diciendo a la gente, ¿no? Eso siempre trato de respetar mucho la prudencia. Este es un trabajo que te puede dar para hacer show, ¿no? Pero yo soy muy consciente y bueno, después de ver casi ya más de 3.000 personas en sesión, pues eso sí que ha sido un trabajo, el poder reconocer que no se juega con el dolor de nadie, así tú tengas una habilidad. Entonces esto es acompañar y es poder gozarse esa compañía, ¿sí? Todos tenemos ángeles, todos tenemos espíritus, todos tenemos desde ese lado amoroso que te quieren decir, aquí estoy para contribuirte, ¿sí? Es decir, como, no sé, en algún momento les habrá pasado, está lloviendo, salen, no hay un taxi, no sé qué, pero de repente llegó uno y es como, ay, la salvación. O sea, que uno dice, ay, un ángel. Bueno, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿La muerte es el fin de la existencia? No, no es el fin de la existencia. ¿Qué más allá? Las experiencias cercanas a la muerte, que de esto ya hoy en día médicos están hablando, muchos científicos, la ciencia, qué bueno que se hayan fijado en este tema, señalan ese paso a un lugar donde la mayoría de veces te reciben tus seres queridos que ya partieron. Hay presencias muy amorosas, como puede ser la presencia de Jesús, de la Virgen, bueno, de grandes maestros que han habido acá, que tú percibes que se presentan o hacen ese encuentro, ¿sí? Esa es la experiencia cercana a la muerte. Llegan acá y dicen, espere porque yo estuve acá. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona aquí en un hospital en Bogotá hable de todo lo que vivió y una persona, no sé, en Alemania esté expresando lo mismo y nada tiene que ver la una con la otra, ¿no? Esas son las experiencias cercanas, lo que podemos decir, que gente común y corriente ha vivido esa experiencia y la ha venido a contar. Cuando ha regresado de la muerte. Exacto. ¿Qué es lo que veo yo o qué me han mostrado acerca de cómo es el cielo? Veo estructuras. A veces cuando, por ejemplo, canalizo la presencia de un maestro, un profesor, pues es increíble cómo me muestran como si estuviesen dictando clase en el cielo. Sí, es una cosa bellísima. No dejan de trabajar en el cielo. No, o sea, es más como esa expresión de seguir aprendiendo, seguir aprendiendo.
ese cielo, estructuras como, estructuras como las conocemos acá, o cuando dices estructuras, ¿a qué te refieres? Yo siempre digo, es como espacios, como alguna vez han visto un cuarzo transparente que tienen como unas figuras, es como si te entraras a ese cuarzo, o películas tan bellas como El Señor de los Anillos, cuando llegas como al lugar como de todos estos elfos, que tú dices, qué lugar tan mágico, tiene esa vibración el cielo. ¿Sí? Pueden haber como camillas, que también las he visto, como donde hay mucha gente sanando, cuando hay muertes trágicas o por ejemplo una sobredosis y temas como suicidio. Yo no conozco algo que me diga, es que aquí viene a sufrir la persona que tomó la elección por una depresión de salir de su cuerpo. Allá siguen sanando, ¿sí? Entonces por eso digo, la existencia no deja. Deberíamos al contrario estar acostumbrados a irnos y a regresar. Entonces, devolvámonos un poquito. ¿Qué es el duelo entonces? Bueno, el duelo es la ausencia, es la respuesta a algo natural que sucede en la vida, que es la ausencia de presencia de eso que perdiste, un ser querido, una actividad, un trabajo, la propia salud, ¿no? Hay gente que entra en duelo porque se jubila, porque pierde un trabajo, porque le toca irse de un país. ¿Qué tipos de duelos tiene la gente, así como para que ellos digan, yo me identifico con este bueno, duelo? Está el duelo que no tiene nombre, que es la pérdida de los hijos. Eso no tiene nombre y pues no quiere decir que sean duelos fáciles. No puedo decir que un duelo sea más fácil que el uno que el otro. El duelo es como nuestra huella, el duelo es personal y cada uno tiene un recurso propio para poder atravesar ese duelo, ¿sí? Está ese duelo que no tiene nombre. Pues cuando perdemos padres, está pues, el duelo por pérdida de padres o huérfanos, como se le llama muchas veces, la pérdida de la pareja, ¿no? Que después de la pérdida de un hijo, cuando se pierde la buena pareja, ¿no? Porque la mala a veces libera. Duele, pero menos tiempo. Exacto, libera y a veces hasta se agradece. Sí. Es fuerte decirlo, pero es así, ¿no? Cuando han habido temas muy fuertes en cuestión de pareja, de maltrato, entonces eso pasa. Ese duelo se llama la viudez. La palabra viudo, que quiere decir vacío, ¿sí? Porque cuando tú amas a alguien, ese alguien se va, es decir, en pareja, nomás cuando lo vivimos, cuando sí, hay una ruptura amorosa, pues uno siente como que, ¿no? Imagínate cuando hay una pérdida en donde tienes que enterrar o darle un adiós a la persona que fue tu compañero de viaje o tu compañera de viaje, con quien tú pensabas en envejecer. Sí, entonces tantos planes. Ese tema, aunque en ese trabajo de duelo, digo, no puede ser que te quedes vacío porque quedaste con 30 años de experiencias y de cosas muy lindas para poder seguir adelante y poder honrar. Siempre la palabra es honrar. Sí. Pérdidas de hermanos, ¿no? Nos vamos a enfocar en las pérdidas de un ser amado, es decir, que fallecen, que mueren de manera natural o de manera trágica. Si evadimos el dolor, lo prolongamos. Hay personas que no viven el duelo, que se niegan a ese duelo y de alguna manera tiene que afectar a la larga. Hay algo tan bello y es el duelo, y como digo, es una de las etapas más bellas para transformar tu vida. No es eso como de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, sino es más como reconocer que a través de esto que estoy sintiendo, que me está moviendo el alma, porque es que perder un ser querido es reconocer que soy vulnerable, que me da rabia, porque dentro de esas etapas del duelo está el enojo. Puedo tener enojo con Dios, o sea, ¿y por qué a mí? Sí, ¿no? Una resistencia. Resistencia a dejar ir, la negación, ¿cierto? Podemos hablar acerca de un proceso tan fuerte como es sentir que no tengo derecho a volver a sonreír porque ese ser querido se fue. Sí, porque además llega como la culpa y me siento mal porque me estoy riendo y perdí a este ser. ¿Cómo
¿Cómo lo trabajas y cómo es un paso para poder ayudarle a estas personas? Bueno, cuando hablo de poder reconocer esa transformación, esto que viene y que se llama duelo, es abraza el dolor. ¿Qué pasa cuando aprendemos a abrazar el dolor? Abrazar esa tristeza. Esta es mía, esta la siento, no me voy a quedar en ella. Hay muchas personas que no siempre requieren de un psicólogo o un tanatólogo para poder ayudarse a salir, ¿no? Hay quienes sí, ¿no? Entonces, en ese proceso, lo primero es, bueno, en una sesión con Esperanza, la mayoría de veces es casi que ese ser querido a través mío, ayudándole a decir, bueno, conversaciones tan bellas y tan transformadoras como papá y mamá, gracias, el honor que me harían de que ustedes sigan adelante por mi hermanita. Pero espérate, por ejemplo, ¿cómo se hace esa conexión, ese vínculo tuyo con ese ser que ya no está para poder comunicárselo a esa persona que sí se quedó en la tierra? Mira, eso es algo tan bello como abrir, imagínense que yo soy una cabina telefónica. Ustedes llegan por un duelo de, bueno, un ser querido, ¿no? De repente pues yo ya estoy lista y dispuesta porque están en un espacio que yo he creado para recibirlos, ¿no? Sencillamente es como si se abriera como si me contestaran el teléfono del otro lado. A veces puedo percibir la silueta, a veces me muestran yo tenía bigote, o yo era calvo, o me encantaba el tema de los zapatos, o miré o era bailarina, entonces la gente me dice, pero eso, Esperanza, usted no tenía por qué saberlo. Y yo, sí, o sea, para mí eso es algo normal, eso no es algo paranormal, para mí eso es algo muy normal. ¿Cómo sucede? Ay, no sé, sucede. Y los mensajes son directos, es decir, te hablan a través de palabras, yo quiero que le digas esto, te susurran y tú... O algunos se conectan contigo directamente y pum, hacen lo que llamamos una posesión o algo así. No les permito eso. O sea, pero podrían. Podría ser. Hay mediums que sí hacen eso y ponen su cuerpo. Okay. Yo no. Sí, tal vez hemos llegado como a un acuerdo de que les permito tal vez sentir o que me hagan sentir un poco como esa parte que les provocó, esa parte del cuerpo que les provocó tal vez alguna molestia o algún punto donde se agravaron por eso. Entonces, por ejemplo, cuando hay un infarto, puedo sentir cierta presión, entonces, pero les digo ya, o sea, esta persona se fue por un infarto y es como, sí, se fue por un infarto, ok. Y es como una validación también para el que está aquí. O sea, a mí no me interesa convencer a nadie, porque ese no es mi trabajo, pero sí es importante también que esa persona sienta esa seguridad, ¿no? ¿Las personas alcanzan a despedirse antes de morir? Porque estaba viendo unos videos hace poco sobre eso y incluso dicen que uno hace un acuerdo en el más allá de alma, cuerpo, y ya viene como con una fecha de caducidad y por eso el cuerpo un mes antes alcanza a despedirse de personas cuando ni siquiera uno sabe que se va a morir. Sí, es como si, a ver, la información que tiene el alma va mucho más allá de lo que uno aquí conscientemente puede como hacer, como consciente, porque es que uno tiene muchas distracciones, ¿no? Pero sí lo he podido constatar con mucha gente que me dice, o ese espíritu me dice, hacía 2 meses empecé a arreglar ciertas cosas o me arreglé con tal persona porque mi alma ya sabía que iba a partir. ¿Pero eso le pasa a todos o es a una la mayoría? O sea, ¿a la mayoría? A la mayoría. O a los más evolucionados. No, esto no tiene que ver con evolución, con conciencia, ni con preparación de que si meditaba o que nada. Muchos hacen ese tipo como de despedida muy particular. A los meses es que la familia como que empieza a decir, oiga, me llamó o hizo esto o mire cómo dejó esto tan arreglado, pero como si se fue de un infarto o fue un accidente, ¿quién iba a saber que se iba a morir? Bueno, el alma sí. O sea que si yo me estoy despidiendo, mejor digo, chao, me voy para una isla y me escondo allá porque me estoy pues, despidiendo. Se ahoga. Se mamando gallo. Se mamando gallo porque luego cae el avión. Terrible. No, mentiras.
¿Qué significa cuando soñamos con un ser que ya no está en este plano terrenal? ¿Es un simple sueño? ¿Es alucinación? ¿Es ¿cómo se llama? ¿El mundo astral? ¿O son mensajes del más allá a través de los sueños? Mira, Moni, uno tiene, a mí porque me dieron estos 2 punticos más, ¿sí? Okay. Ustedes hacen lo que hacen porque tienen un talento natural para hacerlo. Si no, no estarían haciendo lo que hacen en sus vidas normales, ¿no? Pero todos tenemos una cosa que se llama sensibilidad y una percepción. O cuando ustedes no han tenido un presentimiento. Sí. La intuición. La intuición es eso tan maravilloso que se llama intuición. Y desde el mundo espiritual, pues sí que utilizan eso para darnos mensajes. Es decir, todos podemos tener esa conexión tan amorosa con el ser querido. Podemos soñarlos, podemos percibir, de hecho, hasta cuando está esa presencia que sientes que te abraza. Es muy lindo, o sea, no necesitas tener un medium o alguien para poder percibir eso que se llama amor. Y ese amor viene, eso no se lo lleva a la muerte. Ese espíritu se va con un lazo de amor tan bonito que te lo hace sentir. Y si se presenta en sueños es porque pues tienes esa habilidad de poder vivir ese mensaje, ver cómo está, ¿no? El espíritu siempre va a tener la impresión, eso se llama una impresión magnética y eléctrica de lo que era aquí físicamente, ¿sí? Entonces por eso dice, sí, yo tenía, o se me presenta así una figura como un ser muy alto, que utilizaba sombrero, esto, entonces yo por eso, o los medium puede decir esto, una persona que utilizaba esto, porque el espíritu tiene una impresión, no es como que se haya ido allá como con las mismas facciones o esto, no, ese espíritu es energía. Pero yo tengo una pregunta, Esperanza. Por ejemplo, si en el reino de los espíritus es tan grande, ¿cómo percibes y sabes que es la persona correcta y no otra? Es decir, en este mundo puede que sea, no sé, un falso espíritu, hay un proceso de invocación, o cómo funciona esto para que sea exactamente el espíritu que queremos que se nos conecte. Bueno, para eso es ese trabajo tan impecable que debe tener uno cuando puede tener este acceso, ¿sí? Okay. Siempre es la certeza de que estoy trabajando única y exclusivamente con este grupo, es decir, o con la persona que acude a mí y con su ser querido. Y hay mucho trabajo desde esos ángeles y todo lo que me sostiene, ¿sí? Para poder dar bienvenida a ese ser. Claro, no todo el tiempo le contestan a uno el teléfono. Okay. No puedo decir que yo todo el tiempo estoy, porque a veces puede ser que no es el papá al que fue la persona, el doliente, me dice Esperanza, es que mi papá, siempre hay una resonancia con el nombre, entonces por ejemplo yo sí pido el nombre completo y como te digo, características tan importantes como, sí, a mí me dio un cáncer de colon, ok, es así, sí, es así, perfecto, ¿no? Y es la certeza de que toda la sesión está muy abrazada desde el amor. Claro. En una consulta conmigo nunca, gracias al cielo y pues por coherencia, pero nunca se ha vivido una cosa como de miedo, un mensaje terrorífico, como jamás. Siempre hay una liviandad. Y es que muchas veces parte del sufrimiento en la persona que se queda en la tierra se basa en, ¿será que hice las cosas bien? ¿Será que lo acompañé de la mejor manera? ¿Será que? Y ese será. Eso también hace parte del proceso de sanación y de soltar a ese ser querido. Esperanza, ¿qué vemos justo antes de morir? Mira, esa es una pregunta muy bella. Tengo la posibilidad de hacer el acompañamiento al final de la vida. Sí. Y es muy lindo cuando tú ves esta experiencia que empieza a tener esta persona que dice, veo a mi mamá, y de hecho en las clínicas el olor a veces es como un olor, llega como olor a flores en una clínica que tú dices, pero aquí solo huele a medicamento. Exactamente. Y es como si viniera un montón de seres a abrazar alrededor
Wow. esa cama y ayudarte a partir. Ese encuentro es absolutamente bello. Ahora, esos túneles que se dicen que es de experiencia cercana a la muerte, es decir, cuando ves el túnel no te vas a morir. Los que ven el túnel regresan. Regresan. Okay. ¿Sí? ¿Y por qué? Es la experiencia cercana a la muerte, ¿no? Esa experiencia también tiene un propósito. Okay. Ese propósito es también hacer mucha conciencia de, por ejemplo, hay un médico, sí, bueno, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero vemos que él sí vivió esa experiencia cercana a la muerte y vino a ¿qué? A hacer un libro con respecto a todas las experiencias cercanas a la muerte. Creo que ¿No se llama Canocito? Geografía del cielo, creo. Creo que es el que estamos viendo nosotros, que nos salen muchos videos de él en TikTok. Entonces es muy importante saber que vienen también con un mensaje, ¿sí? Y el mensaje realmente no es como ponerle el punto de vista pesado, de juicio, de que es que si la Biblia, es que si las religiones, tanto punto de vista, sino más bien es reconocer que esto no acaba y que al no acabar, ¿cómo lo estás viviendo aquí? O sea, hoy tienes un cuerpo. ¿Desde dónde estás viviendo? ¿Desde qué conciencia estás viviendo? ¿Sí? Esto te lo estás gozando, estás sirviendo desde lo que haces. Estás haciendo algo bueno en la vida. Haces, sí, es un trabajo con amor, lo disfrutas, haces algo porque también la gente que te sigue, ¿no? Tenga un referente de algo bonito, no es solamente como ese empaque, sino es tu ser el que está mostrando algo. Entonces, la muerte sí que le da mucho sentido a la vida. Y hablando de sentido a la vida, ¿qué puede hacer una persona cuando pierde un ser querido para no sentir que su vida ya no tiene sentido? Bueno, como les digo, primero abrazar el dolor, reconocer que me voy a dar permiso a sentir algo que es absolutamente normal, ¿no? O sea, lo anormal sería no sentir nada. No podemos no sentir nada cuando le damos la despedida a un padre, a un hijo, a un hermano, a una mascota. ¿Cómo uno no sentirlo? Eso es algo normal. Pero todos lo sentimos. Cuando yo digo, los que están viendo en este momento el podcast es, yo debo ir donde Esperanza. ¿En qué momento yo me doy cuenta que solo no puedo? Que estoy mal, o sea, que debo buscar ayuda? Bueno, cuando empiezas a entrar en un discurso de ser casi como la víctima, pero convertirte en el victimario de todos los que están alrededor. Es decir, me quedé en la ausencia y la presencia, es decir, una madre perdió tal vez a un hijo o perdió a la pareja, pero tiene niños pequeños y solo se quedó en la ausencia y los niños perdieron a un papá, ahora están perdiendo a una mamá en vida porque la mamá solo llora, está en la cama, ¿no? O sea, he podido y he tenido el honor, porque para mí es un honor acompañar a mamitas que, por ejemplo, si han perdido parejas y llegar a su casa y acompañarlas a que se bañen por fin, ¿no? A que tomen aliento de decir, es que soy yo la que tiene un cuerpo. Claro, entonces vamos de su vida, de seguir adelante. a hacerlo, porque es que hay niños de 5, 6 años que necesitan una mamá, claro, ¿no? Entonces tengo yo que buscar ese aliento y decir, bueno, que esto no se me vuelva complicado. Pero entonces, ¿cómo abrazo el dolor? O sea, yo abrazo el dolor, pero igual el dolor es inevitable, o sea, me duele, yo lloro. ¿En qué momento, cuántos días, cuánto tiempo es el que yo digo, pues madre, ya me estoy quedando en esto, necesito ayuda? O sea, ¿existe un ideal de cuánto debe durar un duelo? Mira, realmente es que los primeros 6 meses es la montaña rusa más fuerte que uno puede sentir. El primer mes se puede decir que es uno intentando ser fuerte y como... La negación, ¿no? O sea, como, ¿no? Pero ya cuando tú 2, 3 meses, eso es como cuando el bebé persigue a su mamá con la mirada, y cuando la mamá se va, el niño cae en ese llanto. Eso pasa con nuestro cerebro. A los 2 meses te das cuenta de que físicamente ya no está. Y eso es caer en esa sensación de tristeza que es normal, pero lo que no es normal es que te quedes
2, 3 días en que no quieras comer, no te quieras bañar, Claro. donde ya no puedas hacer lo mínimo, que es poder tomar algo calientico, poder bañarte, comer. A veces nos dan estos ataques de pánico, ¿no? Entonces ahí es donde digo, esto no estoy gestionando, las emociones no las estoy gestionando como son, siento que no puedo, entonces son muchos ataques de pánico, hay que empezar a buscar ayuda. Siempre es muy importante el acompañante, la familia, ¿no? Reconocer que pues si vamos a acompañar a un doliente, no es decirle qué hacer, sino es cuando ya vemos esas bajadas tan terribles y que no quiere salir de ahí, tomar acción, ¿sí? ¿Cómo sabemos que ya transitamos ese proceso de duelo? Y no sentirnos culpables, porque es como, uy, no, pero no, yo tengo que respetar a esa persona que tanto amor me dio en mi vida, que tanto me enseñó, y que los otros tampoco te hagan sentir culpables, porque estás recuperando tu vida. Bueno, uno hace esa transformación o esa aceptación de que ya va transitando ese proceso. Primero es reconocer que el dolor nunca se me va a ir, ¿no? Siempre me va a doler que ese ser querido no esté. Claro. Eso es algo que no te lo va a quitar ni Buda, nadie, a menos de que te tomes una pastilla y te duermas, ¿no? Reconocer que aunque llevo este dolor, estoy viviendo desde el amor y puedo empezar a trabajar, que si me gustaba, que siempre he querido hacer algo muy bonito y es pintar. Puedo entrar a una clase de pintura, empiezo a hacer cosas que me hacen sentir un poco mejor. Ya no estoy como con ese tema de la culpa, el hubiera, y es que por qué, sino es más empezando a tomar mi vida por las manos, ¿no? Pregunta obligada para este podcast. ¿Por qué una persona o a dónde debe ir una persona? ¿Al tanatólogo o al psicólogo? Mira, el hecho de poder recibir ayuda, se supone que tú vas a un psicólogo porque es una persona que te acompaña en muchos procesos, ¿sí? Que el tema conductual, bueno, todos los temas, ¿no? He tenido personas que no se sienten muy acompañadas desde la parte psicológica. El tanatólogo está especializado para eso, para acompañar el duelo con terapias que tienen que ver con cómo afrontar la pérdida, que vamos específicamente a esto. A veces el tanatólogo logra dar un acompañamiento un poco más cálido, no quiere decir que el psicólogo no lo sea. ¿Pero cuál es la diferencia? Pero su enfoque como tal ¿cuál es es el enfoque es pérdidas, ¿sí? Y hay un montón de herramientas bellísimas que se enfocan solo a la pérdida, ¿sí? Es decir, a veces, pues, cosas muy respetables, ¿no? Como llega una persona, una mamá, me dice, no, fui al psicólogo y me dijo, bote todo lo de su hijo. Entonces yo digo, ok, primero el que te dice qué hacer en un duelo, sal corriendo de esa. Por ahí empezamos mal. Sal corriendo de ahí, porque esto no es así. O sea, si no te estorba, si ese es un lugar, el cuarto de tu hijo se convierte en un espacio donde tú vas, lloras, coges su ropa y lo sientes, está bien al inicio, pero para todo hay un proceso. Okay. ¿Ves? Entonces es enfocarnos en un acompañamiento que va muy, digamos, como acorde, porque a eso nos formaron, ¿no? Al trabajo de la muerte, ¿no? Al trabajo del dolor, de la pérdida, de las emociones. El psicólogo, absolutamente respetable, pero a veces funciona de esa manera. Como hay personas que no les funciona ir con un tanatólogo, sino que son como más estructuradas y necesitan solo psicología y ya. ¿Cómo explicarle la muerte a un niño? Y esta pregunta va en honor a Michael. Entrevisté a una familia hace muy poco en el programa que presento. Y Michael es un niño que vio morir a su papá. Lo asesinaron delante de él, de su mamá, por robarlo. Según lo que cuenta su mamá, era un niño
feliz, que le gustaba jugar, sonreía. Y después de eso, este niño es una nube gris. No quiere sonreír, anda en depresión, no quiere salir a jugar. Y su mamá no tiene las herramientas de cómo explicarle a este niño que tiene derecho a volver a sonreír. ¿Cómo hacer que un niño vuelva a ser feliz? Bueno, importante es ver, a ver, los niños a veces tienen mucha más conciencia y muchos menos puntos de vista para arraigarse a los dramas, ¿cierto? Aquí el tema es que él estuvo en un tema traumático. Claro. Él vio morir a su papá de una manera en como, pues eso pasa en las películas, eso no tenía que pasarme a mí, entrar a trabajarle el trauma. O sea que ahí podríamos hablar que se puede trabajar mancomunado psiquiatría con tanatología. Claro, o psicología con tanatología, ¿ves? Ok. ¿Por qué? Porque hay que trabajarle el trauma al niño, Claro. ¿cierto? Es ese trauma que sabemos que él pudo haber visto o saber que papá se fue, Sí. pero trabaja o vive ese proceso de duelo muy distinto cuando ve que alguien le arrebata la vida a su papá. Es muy Claro. distinto, Claro. o sea, a saber que una enfermedad se lo llevó, ¿me entiendes? Y es que mira que es un niño que lo guarda mucho su dolor. Me lo Claro. decía la mamá, que él no lloraba desde que pasó lo de su papá, y pues cuando estábamos en la entrevista, el niño pues se desgarró y comenzó a llorar nuevamente recordando este episodio. Pues no todos los niños ni todas las personas tienen los recursos para ir a un psicólogo, un psiquiatra, un tanatólogo. Consejo para esas mamás, esos niños, esos adolescentes que nos estén viendo y estén pasando por un proceso de estos, ¿qué hacer? O como adultos, ¿cómo podemos ayudar a un niño a transitar ese dolor de la manera más correcta? Mira, lo primero es involucrarlos en todo lo que tiene que ver con el velorio. Nosotros venimos de una generación en donde como que a uno no le informaban mucho, no le dejen ver el cuerpo al niño, o ay no, es que se fue a dormir. Entonces los niños, yo no me puedo dormir porque si no, no vuelvo. Ay, sí. O sea, hay muchos adultos que tienen temas muy complejos Que va en mucho el tema. de no, o sea, como que sufro de insomnio y uno empieza a ver, a estudiar esas pérdidas. Es que cuando mi mamá falleció, yo era un niño de 6 años y me dijeron que ella se fue a dormir. Y el ahí viene el adulto es el problema. que está con complejos, ¿no? Entonces, los niños, a los niños, a los adolescentes, hay que involucrarlos en todo el proceso, en todo el proceso. O sea, ellos no hacen como parte, es como ponerlos como punto aparte con el sistema, ¿no? O sea, ellos hacen parte. Es muy importante validar la emoción. Tú no sabes el trabajo tan especial que hicieron, tal vez en ese programa, que el niño se permitió llorar. Claro. ¿Por qué? Porque Claro. necesitaba que alguien recontara la historia. Claro. Y para el doliente eso es importantísimo. Y le decíamos, es que puedes llorar, Claro. está bien que te sientas mal. Que la mamá le dé permiso de decir, puedo soltar esto. Además que a veces la figura que tenemos te obliga porque siente que está bien, como ya no llore más, sea fuerte como yo. Claro. ¿Y eso ayuda o no ayuda al duelo? No ayuda, porque si hay algo que invalida, es que tú le digas a un doliente, no llore porque, o sea, ¿cómo que no llore? O sea, no sienta. ¿Cómo? ¿No? Llora lo que necesites llorar, estoy aquí para ti, ¿sí? Es más, no hay necesidad de decirle que llore, simplemente estoy aquí para ti. Permitirle a ese ser que exprese, porque cuando uno no expresa, guarda el duelo entre un cajón, salen unos dolores en el cuerpo. Si yo estoy, por ejemplo, con una persona que acaba de pasar el duelo y aunque ya está medio contestada la pregunta, quiero que nos quede mucho más claro. Si a Moni perdió un ser querido o yo estoy al lado de una persona que perdió un hijo, un familiar, la pareja, ¿qué puedo hacer yo como acompañante? Ya sé que no invalidar, pero además, ¿qué puedo decir? Que a veces uno no sabe, mi sentido pesa, o sea, Sí, no cómo sabe sea el pésame de la cómo, persona. o cómo podemos aportar para que viva ese duelo de pronto una persona que no tenga acceso a un proceso profesional con esperanza o con algún tanatólogo. Mira, hoy en día hay muchas herramientas, ¿no? Está todo lo que tiene que ver con redes, con podcasts, ¿no?
Eso puede ser una herramienta cuando la persona ya está comprendiendo o adaptándose un poco más a la idea de que ya no va a volver a ver este ser querido. Pero uno como acompañante, primero es no empezar así como no llore, invalidando, y también validando sus emociones, ¿sí? Tranquila, todo está bien. Mira, es que son cosas tan sencillas que uno no tiene que ir como mucho ni a los libros ni nada, sino llegar y si tú ves que puedes hacer algo como lavar los platos, pues lava los platos, porque es que esa persona no tiene ni siquiera ganas de coger una cuchara, prepárale algo y llévale algo. Lindo. ¿Ves? Acude a sostenerlo, más no a decirle cosas que él no está como en capacidad de recibir. Sal adelante, tú puedes, o sea, no puedo porque tengo el corazón roto. Claro. ¿Sí? Entonces, qué lindo si llega alguien y salir adelante, le estás diciendo con una sopita caliente, tómala y ven si quieres te la doy. Aquí estoy. Ahí le estás diciendo un montón, le estás haciendo la mejor terapia. Sí, qué lindo. ¿Cómo es la vida de nuestros seres queridos en ese plano espiritual? Es un gozo. ¿Pero todos? O sea, si yo me porté mal y no soy tan benevolente, ¿también estoy en ese gozo? ¿O eso? Y ahí como para completar esa pregunta, ¿cielo, infierno o no? Todos están en el gozo allá arriba. Mira, hay un lugar que es muy fuerte. A mí no me gusta tanto como ponerlo como cielo, infierno, malo, bueno, ¿no? Pero sí hay un lugar claramente que es de muy baja vibración, porque yo no puedo decir un asesino que se llevó la vida de 20 niños o de X cantidad de gente o que hizo magnicidios o lo que sea, pues va a estar en la misma vibración. Que si van a sanar o no, por esos lados no me meto. No me gusta porque es una vibración supremamente baja. Sí he estudiado personas o he podido compartir con personas que sí han de pronto tuvieron como una experiencia cercana a la muerte, pero que vieron fue el otro lado, ¿no? Claro. Entonces, que no te portes bien, pues es que aquí vinimos a equivocarnos. Entonces, que es que yo le puse los cachos a mi esposa. Eso me lo decía una persona antes de irse. Y de esos cachos nació un hijo, y mis hijos ya grandes, y no podía morirse porque o sea, era el hijo escondido. Claro. Entonces, pues, te equivocaste cuando ese hijo apareció, o sea, son cosas que uno dice, bueno, se equivocó y pide perdón y bueno, esos son muchísimos temas que se podrían desbloquear de aquí, pues, ¿no? Pero si yo soy consciente vivo una vida donde pues no trato de no quitarle a nadie, de ser coherente, pues así también voy haciendo un plan al otro lado, pero no podemos decir que todos vamos allá a gozarla. Cuando ya tenemos un nivel de conciencia muy bonito y nos vamos como con la tarea hecha, si hay algo que sanar, te aseguro que es como llegar a un spa celestial. Claro. Y te sanan, te ayudan, te liberan, y es un gozo. Y para ellos es un gozo ayudar a sus seres queridos aquí en la tierra. Eso es un gozo. Como parte del duelo y del soltar, yo creo que también está el poder sanar. ¿Has atendido a algunas personas que hayan tenido que perdonar para poder soltar a esa persona que ya se fue? Sí. ¿Y eso amarra a la otra persona o no? No necesariamente. Okay. Yo creo que ni las lágrimas detienen el proceso de un espíritu. Okay. Si no, Dios no nos hubiese dado lágrimas. No, siempre digo que las lágrimas bajan hacia el corazón para limpiarlo. Claro. Es muy lindo. ¿Cómo se hace entonces ese proceso de duelo y de perdón de personas que ya no nos acompañan en la tierra, pero que para poder soltar esa cuerdita, esa pita, pues hay que perdonarla? Yo siempre digo que una de las claves para uno poder perdonar es responsabilizarse. Porque uno es muy bueno echando juicios. Por tu culpa es que yo estoy así. Espérate, ¿y cuál fue mi parte? ¿Yo por qué permití esto? Esto de las culpas o del odio muchas veces se ve, y es un tema pues, que hay que hablarlo, para eso están estos podcasts, ¿no? Claro. Y ese es el lado de las amantes. Sí. Y uno no lo pensaría, ¿no? Ese juego de el Señor siempre tuvo al amante muchos años sin que su esposa supiera, la familia, pero esa amante siempre estaba ahí.
los cumpleaños, las navidades, ¿con quién pasaba el Señor? Con su familia. Y ella, en esa espera, en esa dulce espera Que se decidiera lo de que se decidiera, y fallece este señor. Y se le fue la vida a esa mujer esperando. Se le fue la vida esperando, ¿no? ¿Y qué pasó? Se quedó la señora con un odio, ¿no? Sí, ¿has atendido ese tipo de casos? Muchos casos así, ¿no? Entonces, pero porque nunca se decidió, o sea, ni muerto lo voy a dejar descansar, así, o sea, un odio, unas Pero cosas. entonces tú te conectas con él y él a través de ti le pide perdón. Sí, ¿no? ¿Cómo funciona? eso se llama una sesión sanadora, una conversación sanadora. Sin embargo, es muy importante también que tú te responsabilices de lo que tú elegiste, Claro, porque es que tú lo elegiste claro. Nadie te obligó. Y lo aceptaste. y lo aceptaste. Entonces, cuando, ok, lo que se confronta, lo que se afronta y se reconoce, se trabaja. ¿Mm? Ahí es que tú empiezas a perdonar. Si no, ¿El duelo entonces y el dolor tiene un sentido? O sea, la persona que pierde algo, porque al principio es muy difícil entender eso, pero una persona que pierde un hijo, que pierde su pareja, ¿cuál es ese sentido? Si lo tiene, en este caso nos gustaría que nos dijeras, Esperanza. mira, el sentido es la transformación. ¿Mm? He visto papás que no han enterrado uno, dos, sino casi a todos sus hijos, por diferentes causas, accidentes, muertes naturales, bueno. ¿Qué hago con mi dolor? ¿Qué hago? O me acojo al sufrimiento, como, ¿no? Esto siempre decía Buda, ¿no? Es el dolor es inevitable, ¿cierto? El sufrimiento es opcional. Sí. Entonces tú eliges qué haces con ese dolor. Y casi que la mayoría de veces, cuando tienes una conciencia, te transformas. Por eso muchos papás que hacen grupos de duelo, acompañan a fundaciones, hacen en honor, fundaciones en honor a el hijo que se murió, o sea, y hacen un apoyo, y esto se vuelve una misión casi que colectiva, porque en honor a ese ser vamos a ayudar a miles que sí tienen la posibilidad y que sí tienen un cuerpo, y ahí esos papás se están transformando, ¿sí? No sé, cuando por ejemplo pierdes un trabajo, que tú dices, es que yo era ese trabajo, ¿no? ¿Qué te queda? Te quejas, ¿no? O tomas conciencia y dices, ok, ¿qué me dejó esto y esto, cómo salí yo de ese trabajo? ¿Cuáles son las herramientas que tengo? Y hago un proceso muy amoroso, me reconcilio con lo que fui yo ahí, pero también me puedo reconciliar con ese ser que soy ahora. Son procesos de bendito caos, de agradecer el problema, la dificultad, ese momento caótico que todos atravesamos en algún momento de la vida. ¿Existen patrones de muerte? Porque ahorita decías, hay papás que pierden un hijo, pierden el otro, pierden el otro. Hay personas que pierden un amigo, pierden al otro amigo, el otro amigo, el otro amigo. ¿Eso por qué pasa? ¿Hay algún registro karmático o qué sentido Pues tiene? mira, si hablamos del árbol genealógico, la genealogía, hay cosas que son patrones que son hereditarios, los suicidios, las adicciones, los accidentes trágicos. Y eso se puede cortar. Sí, cuando se hace un trabajo. Para eso están algo muy bonito que son las constelaciones y ese trabajo muy amoroso en donde puedes ponerle orden al sistema, darle un orden al sistema, ¿no? Porque claro, las enfermedades, tú ves que en la familia había una enfermedad que era, no sé, la demencia. Entonces el bisabuelo tuvo demencia, la otra tuvo depresión, hasta cuando llega un ser que tiene estas conductas, se da cuenta y empieza a hacer un trabajo transformador. Eso es como sanar hacia atrás, es decirle a sus ancestros, esto yo no lo creé, ¿sí? Y hacer un tema de Se corta esa conciencia. lealtad. Exactamente. Qué lindo eso. Y eso lo puedes hacer con cualquier cosa que tal vez no está funcionando en tu vida, Claro. ¿sí? Si decimos este tema de herencias o de lo que viene de energía, la energía del dinero, la energía del trabajo, la energía de dónde viene, cómo es que yo hago dinero fácil o que para mí el hacer dinero es dolor, sufrimiento y es una lucha y es que por aquí es que, y no lo logro.
Bueno, hay que ver qué es lo que está pasando con tu sistema, qué es la energía que tú estás evocando. La muerte es así. ¿Qué le decimos, y ojalá la cámara, mi esperanza, a esas personas que en este momento están en duelo, que se sienten solas, que se sienten en un momento difícil, que pues piensan que ya no hay solución? Que se sienten incomprendidos ya, para finalizar un mensaje a todas las personas que nos están viendo. Siempre el amor por ese ser que se fue va a ser 50 o 1000 veces más grande que el dolor que estás sintiendo. Solo por esa razón deberías tomar la elección de dar un paso hacia adelante, salir de todo lo que tiene que ver con la energía de la culpa, que también te lleva a una energía de drama, y reconocer que puedes honrar a esa persona que se fue, reconociendo que no hay una muerte como tal. La esencia de ese ser no se murió, solo se transformó. ¿Por qué no lo haces tú? Ah, qué linda. Qué linda, Esperanza. Bueno, Claro, redes entonces sociales. yo tengo primero un bonus, una pregunta así ñapa. rápida, ñapa, como para todos que están ahí, para dejarlos picaditos. ¿Cómo es ese mundo vibracional oscuro? Ya vimos el bonito y el chévere, dejémoslos ahí picaditos. ¿Cómo sería esa vibración oscura? Escríbenos algo, ¿cómo se vería eso ya en esa parte que no es tan bonita, la que no le vamos a llamar infierno? Mira, es una sensación de miedo, de sentir mucho peso, te lo voy a poner como en un ejemplo claro. Cuando hay lugares donde se perciben entidades, donde asustan, donde tú solamente con entrar ya, casas que uno dice, nadie habita ahí, porque es que al tercer día ya les tocó salir, ¿sí? Eso puede ser que haya un espíritu que requiera ser facilitado, se llama facilitar espíritus, que se puede ayudar a reconocer la luz porque quedó ahí atrapadito, ¿cierto? Pero hay lugares en donde hay una energía tan fuerte que esa energía lo que hace es repetir el video todo el tiempo. Uy. ¿Sí me entiendes? Es decir, En infinito, en bucle. todo el tiempo. Ellos están ahí. Ese es... Sí, fue en pocas palabras, carga la piedra, se vuelve, carga la piedra, se vuelve. Exacto, es como si tú le dieras al mismo capítulo, no, ni siquiera capítulos, repita la escena, y no salen de ahí. Por eso cuando en una avenida muy transitada, en el mismo lugar, todo el mundo se accidenta. Sí. ¿Sí lo han visto? Sí. Bueno, cuando uno tiene esta habilidad o esta posibilidad de poder reconocer eso, pues qué lindo lograr como hacer algo amoroso y sanador por esa entidad que quedó ahí. ¿Por qué? Porque el Señor salió tan rápido de su cuerpo que Él se quedó repitiendo la historia. Y esa energía es la que está ahí. Es decir, pasó la avenida, pero en ese pasar lo cogió el carro. Él salió tan rápido que ni siquiera se dio cuenta que estaba sin cuerpo. Y sigue, y sigue, y sigue. Dios. O sea, es fuerte, ¿no? Ahora, vivir un infierno aquí en la tierra, sí, también es tu elección. Bueno, Ya saben. ¿dónde te podemos contactar para recibir toda tu energía amorosa y sanadora? Redes sociales, placas virtuales. Bueno, en todas mis redes, Esperanza Cruz Tanatóloga. Ahí me encuentran y bueno, aquí estoy con mucho gusto y con mucho amor para poder acompañar. Yo no guío, yo no empujo, yo acompaño. Y si requieres de un acompañamiento, qué maravilla. Hay grupos de duelo, un café con Hope también que hago, donde se acompaña. Dicen por ahí que una pena compartida es media pena. Entonces poder hacerte cargo de ese dolor y de esas emociones para transformarte. Ese es el mejor sentido. Y del tienes duelo. tu podcast. Sí, la guía viene del cielo. La guía viene del cielo. Muchísimas gracias, Gracias. Esperanza. Pórtense bien. Sí, ya me portar bien. Pórtense bien si no Y quieren si usted- quedarse en ese bucle de infierno eterno, de pesadillas sin fin. Y si usted necesita que lo acompañen en el caos, aquí está Esperanza y esto es Bendito Bendito Caos. Caos. Chao, chao. Gracias. Con gusto. Súper lindo. Gracias.